Comenzamos en el ejercicio. Seguimos en el ejercicio número 7. Lo mismo. Nos piden hacer un programa de computador de tal manera que va a pedir por medio de lectura de teclado el número de términos que desea el usuario. Es decir, el usuario va a depositar el número de términos y el programa va a calcular esos mismos términos, respectivamente en la serie de Narayana. Esta serie comienza con los números 1, 1 y 1 y los siguientes términos se calculan como la suma del término anterior y el número de parejas de términos consecutivos anteriores que son diferentes. La fórmula para el enésimo número del Narayana es n subíndice n minúscula, que viene siendo el número de términos, es igual a n a la evocación de la función n-1 más a la evocación de la función n-3. Es decir, valga la redundancia, se va a calcular el número anterior en la secuencia y el número anterior del anterior de la misma serie, donde n término 0 vale 1, n término 1 vale 1 y n subíndice 2 término 2 vale 1. Los primeros 9 términos de la serie son 1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13. Pasamos al diseño de pantalla. Entonces, se va a imprimir en pantalla la presentación del mismo programa. Este programa determina los términos de la serie Narayana a partir del número de términos deseados por el usuario. ¿Según qué? Tengo la fórmula. Ingrese el número de términos deseados para datos conocidos de entrada, datos conocidos de salida. Los términos de la serie son respectivamente. Pasamos al código. El ejercicio número 7. Entonces, la misma salvedad para todos los ejercicios. Solamente es posible los números a partir del 1. Para números menores a 1 no garantizamos los resultados. O sea, imprimir en pantalla la presentación del programa. Este espacio está sobrando. Listo. Se define la función hacer Narayana, cuyo parámetro es n. ¿Listo? N, recordemos que va a tener el valor que se le va a asignar en la función imprimir Narayana, en este caso, dentro de la función. Encontramos una función subscripta o abscripta que se denomina validación de t. Y t, respectivamente, le va a pasar el valor, el parámetro a la evocación de la función, cuyo parámetro es el valor numérico de t. Encontramos el condicional. Si n es igual a 0, se va a devolver en pantalla un 1. De lo contrario, si n es igual a 1, se va a devolver en pantalla un 1. Si n es igual a 2, se va a devolver en pantalla un 1. De lo contrario, para cualquier valor, encontramos else, que se denomina cualquier valor diferente a 0, 1, 2. Encontramos la suma del término anterior. Yo creo que ya se vuelve muy repetitivo. Primero se evalúan los paréntesis más internos, entonces se va a calcular el término anterior de la misma serie. Entonces en Narayana, entonces se evalúan los paréntesis más internos. Ese valor se lo va a entregar en hacer Narayana y se va a calcular respectivamente el término anterior. Es decir, acá se va a evocar la función varias veces. Listo. Porque se le va a entregar n menos 1 después de esta solución. Se va a sumar, después de este valor, se le va a sumar a hacer Narayana. ¿Listo? Estamos sacando n-3, es decir, el término anterior del anterior del anterior.
¿Listo? Lo mismo, después de haber evocado tantas veces la hacer Narayana, después de haber sacado los términos correspondientes, se van a sumar respectivamente y se va a devolver en pantalla. Pero más adelante, estos valores que se devuelven, observaremos que se van a imprimir en pantalla. ¿Listo? Fin del condicional, fin de definición de función Narayana. Recordemos que cuando una función se cita, se van, por ejemplo, ya llega el término de la función, ¿cierto? El término, al final del mismo procedimiento, se va a devolver donde la función fue llamada. Se cierran los paréntesis. Se cierran los paréntesis. ¿Listo? Encontramos otra función que se denomina imprimir Narayana, cuyo parámetro se denomina n. Comienzo e inicio de sumatoria de los términos desde cero. Comienzo y definición de función, validación. Validación, encontramos la función respectivamente cuyo parámetro es t, que t es el valor de 0 en todos los casos. Si es menor término a n, que n respectivamente es número de veces que se ha realizado el proceso. En este caso, n va a representar los términos depositados por medio de lectura de teclado por el usuario, y t respectivamente es la sumatoria de manera ascendente de 1 en 1. Si esto es verdadero, encontramos el booleano verdadero, valga la redundancia. Por medio del agrupamiento begin se va a imprimir en pantalla hacer Narayana, donde del orden los paréntesis más internos se resuelven, se va a evocar a la función cuyo parámetro va a tener el valor numérico de 0 o el conteo que va a ir llevando consecutivamente la función validación. Después de haber entregado a hacer Narayana un valor numérico, este va a devolver otro valor numérico. ¿Listo? Se va a imprimir, ahora sí, se le va a entregar a la función de la librería básica de Racket y se va a imprimir. Posterior, encontramos un display donde se va a imprimir una coma y se va a evocar a la función donde se suma t, el parámetro t de la misma función, con 1. Y lo mismo, se va de nuevo donde fue llamada la función a validación. En este caso, se vuelve a evocar a la función y le va a entregar valor numérico, en este caso de 1. Y lo mismo, va a comenzar el mismo proceso consecutivamente hasta que n veces indica. Cuando t sea mayor a n y n representa, valga la redundancia, el número de términos, cuando t sea mayor a n, booleano falso, vacío, se termina el proceso, se termina la función. Y de nuevo se cierran los paréntesis que quedan pendientes. Se va a cerrar tanto el if como la definición de la función validación. Encontramos la activación de la función validación, cuyo parámetro es t respectivamente, pero t con valor numérico de 0. Y encontramos el fin de la definición de la función imprimir Narayana. Comienzo de definición de función imprimir pantalla, respectivamente, cuya función no tiene parámetros, pero más bien es la activación del mismo sistema. Es la misma activación donde se va a evocar diferentes funciones dentro de otras funciones. En este caso acá se va a evocar la función imprimir Narayana. En imprimir Narayana se va a citar la función hacer Narayana.
donde se va a calcular el término correspondiente según el conteo. Entonces se imprime en pantalla, salto de línea, ingresa el número de términos deseados, dos puntos, cierra comillas. Encontramos un identificador subscripto o adscripto a la función imprimir pantalla, que por medio de lectura de teclado va a almacenar un valor numérico, ¿listo? Depositado por el usuario. Respectivamente, ese valor numérico representa el número de términos deseados por el usuario. Es decir, cuántos términos quiere que el usuario aparezcan en el programa. Entonces, más adelante se va a imprimir en pantalla, salto de línea, los términos de la serie son los puntos. Se va a abocar a la función imprimir Narayana, cuyo parámetro es n, pero en este caso se le va a entregar el valor numérico de términos, en este caso que por medio de lectura de teclado es el número que deposita el usuario. Después de haber realizado todo este proceso, donde se va a citar a la función, donde se va a abocar, y después posteriormente cuando ya termina el mismo proceso en la función, se van a cerrar, o sea, va a volver la misma función donde fue llamada, donde fue citada, y termina cerrando los paréntesis o los procesos que tiene pendiente. En este caso tiene pendiente cerrar el define de la función imprimir pantalla, y encontramos la activación del sistema imprimir pantalla. Comprobamos correspondientemente, ingresa el número de términos deseados 9. Los términos de la serie son respectivamente, digamos que el usuario va a depositar 15. Los términos de la serie son 4 de la serie son, y deposita dos términos, 1 y 1. Ejercicio número 7.